Ya estamos en una nueva hoguera de las vanidades con el maestro Raúl Quintanilla. Maestro, qué gusto saludarte. ¿Cómo está, mi Muy querido bien, señor? Como muy bien. siempre. ¿Qué capítulo del poder vamos a abordar hoy? Mire, vamos a hablar sobre algo que a mí me llama mucho la atención. Usted y yo hemos hablado de que siempre seremos recordados por los cierres. Claro. ¿Sí? Que 5 años de matrimonio no nos son útiles. Nos van a recordar por la última semana donde le dijimos babosa a la ex suegra. ¿Sí me explico? No. Y es pelado. Pues es que el cierre es fundamental. Cerrar en todo, en la literatura, en el teatro, en la política, es muy importante. Entonces, si el concepto del cierre es fundamental, yo quisiera tomar un ejemplo de uno de los grandes personajes que son como dioses y que creo que muchas personas no han estudiado correctamente, que es Alejandro Magno. Alejandro Magno, hijo de Filipo de Macedonia, un hombre verdaderamente brutal, cruel, Filipo. el creador de las filípicas, Claro. eran las arengas para llevar a la guerra. ¿Sí? El discípulo del gran sabio y filósofo Aristóteles, puesto por Filipo para que Alejandro fuera una persona de bien, cosa que no logró, ¿sí? Pero lo llevó a cosas... Lo llevó a ser brillante en otros a profundidades y características, pero Alejandro responde a un mundo femenino. La madre es la que construye los sentimientos humanos. La madre es la que construye el universo que el hijo va a ir desarrollando. Y el padre, al fin de cuentas, es una necesidad del alma. Propone las emociones, marca el factor emocional. Alejandro Magno era una copia de una madre que lo enseñó a ser fuerte, que lo enseñó a no claudicar, que lo enseñó a sacar sus objetivos y le despertó una enorme ambición por llegar a ser lo que llegó a ser. Uno de los más grandes imperios que puede tener la antigüedad, aunque es una época helénica donde está en crisis la filosofía, pero está en auge otros tipos de cosas. donde el mundo era muy pequeño. Donde el mundo era, vamos a llamarle, pues, un dedalito comparado con lo que era ahora. Pero ¿qué sucede, maestro? Que Alejandro, el Magno, cae enfermo. No se sabe si son por fiebres provocados por animales de las zonas donde estaban viviendo o simplemente era que había algo que era muy común en el medio que él vivía, el veneno, el envenenamiento. Claro. O sea, usted no sabe la cantidad de envenenados que hubo alrededor de Alejandro Magno, era una cosa verdaderamente dantesca, pero en esas fiebres está rodeado por 14 personas, todos hombres, todos jóvenes, que lo lloran con una locura. Haga de cuenta como las imágenes de aquellos coreanos que lloraban la muerte del dictador, Sí, que, sí, claro, que eran imágenes tremendas, porque era todo su universo, era todo su consigna. Lo que no sabía Alejandro Magno es que atrás de esos llantos empezaba la maquinación, la lucha y el manejo de los odios y las envidias entre ellos por quedarse con este lugar que verdaderamente era heredar el imperio. El imperio, porque además Alejandro Magno construye ese imperio también con una enorme velocidad. Con una enorme, hasta parecía urgencia. Y no lo consolida. En cada lugar que va llegando va tomando nuevos lugares, va tomando nuevas regiones, nuevas localidades y no consolida ese poder. Fíjese, Alejandro Magno saca lo mejor de sus generales. O sea, tenía una capacidad de prédica, de liderazgo de palabra, de asuntar sobre la valentía, sobre el coraje. Saca lo mejor de todos sus generales, hombres, jóvenes, todos muy dispuestos. Él muere a los 33 años. 33 años. Pero acuérdese que en aquel tiempo llegar a los 38, Ulises ya le había dicho una vez al hijo de Aquiles, hazme caso, soy un viejo, y tenía 36 años. Claro. ¿Sí? Los consejos de anciano no eran de viejos chochos como se pensaba, sino eran hombres que iban de los 35 a los 45 años y ahí eran ancianos. Él saca lo mejor de sus generales, pero también incuba en ellos lo peor. La ambición, la ponzoña que no tiene antídoto, la ambición. ¿Y qué sucede? Que, mire maestro, el gran imperio de Alejandro Magno en 3 semanas va a desaparecer. La semana de agonía
y las 2 semanas posteriores. Ahí se derrumba. O sea, el imperio de Alejandro Magno no tiene un legado, es un espejismo, es una breve ilusión de lo que significa el gran poder en la existencia. Eso es dramático. Que es terrible, porque además, bueno, una de las cosas que incluso sus generales le criticaban, hay muchos temas en torno y mucha leyenda también en torno a Alejandro Magno, pero era que en los lugares que conquistaba dejaba el mando a los conquistados. Entonces, cuando muere, y el único punto de unión era Alejandro Magno. Cuando él muere, inmediatamente cada una de las regiones que había conquistado vuelve a tener, casi todas ellas, autonomía. Decide independizarse, claro, decide volver a ser otra vez lo que era. Lo que era. Recuerde cuando la Unión Soviética, cuando Rusia dice que ya no puede, ¿qué sucede con todas las naciones? Deciden ir otra vez por lo que eran. Es cuando el liderazgo está basado en grandes figuras de una potencia brutal, pero no en estructuras verdaderamente sólidas. Fíjese, la esposa de Magno muere envenenada, embarazada. La mata otra esposa que tenía también embarazada. Erístota muere por venenos de Roxana, ¿sí? No hay un solo general. Hay un general que se llama Pictión, que aniquila a los otros 13, mata a 8 o 9 en una ceremonia religiosa, o sea, rompiendo todos los cánones que hay. O sea, es la caída absoluta, no se pudo conservar absolutamente nada. El cierre del gran Magno no fue un cierre, fue un brusco tropezón donde todo se desvaneció y donde las ambiciones sucumbieron por el peso de ellas mismas. Eso fue una ambición no manejada. Oye, pero eso ocurre todos los días. Eso, maestro. Eso nos ocurre, en México nos ocurre, platicábamos la semana pasada de cómo no podemos aceptar la derrota. También los finales políticos en nuestro país suelen ser muy malos. Maestro, ¿recuerdas por tú qué? Buenos finales políticos? Exactamente. ¿Por qué tenemos la incapacidad? Usted ha visto pasar que a 5 presidentes, ha sido amigo de 5 presidentes, 5, 6. Ha estado cercano de ellos, revisando, trabajando. Sí, vea sus cierres. Cuénteme de eso. Los cierres han sido todos malos. A ver, de los que yo he conocido, Miguel de la Madrid, su cierre después del terremoto, después de la crisis económica, su cierre es malo, obtiene una elección terriblemente cuestionada, se divide en forma dramática el PRI. Se le va de las manos. Se le va de las manos, tiene la suerte, sí, de que llega un hombre que nunca rompe con él, que es Carlos Salinas. Carlos Salinas lo respeta, y Carlos Salinas me parece un poco el paradigma de todo esto que estábamos platicando. Carlos Salinas es un gran presidente en ese plano, tiene un proyecto de país, tiene un proyecto de nación, lo impone. Tiene el 31 de diciembre de 1993, a unas horas de que va a entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio, es el presidente con mayor, le faltaban unos meses para terminar su gobierno, un año, 11 meses, el mayor índice de popularidad que tiene un presidente en la historia contemporánea de México. ¿Usted se imagina si Salinas hubiera cerrado bien? Porque no cerró bien. ¿Sí? No cerró bien. Unas horas después, el 1 de enero, se da el levantamiento en Chiapas, horas, y ese presidente poderosísimo está en crisis. Y comienza una crisis que dura 11 meses, terrible, donde él toma algunas decisiones controvertidas, donde no termina de cuajar nuevamente su relación con Luis Donaldo Colosio, que era su candidato indudablemente, su hombre de confianza. Mandó a la hoguera emocional a su gran alfil, que era Manuel Camacho Solís, que era otro de los generales, así como de Alejandro Magno. Estaba con él. Y rompe con Camacho. Está todo aquel episodio de la mediación de Camacho en Chiapas. Le matan a Luis Donaldo, todavía logra poner a un candidato que tampoco era suyo. Ernesto Zedillo no era su candidato, no era el candidato que él quería, le hubiera preferido poner a Pedro Aspe. El choque de personalidades con Zedillo es muy fuerte, y te llega luego la muerte de José Francisco Ruiz Massieu y el canibalismo terrible que comienza en ese momento. Un sexenio que iba a ser el sexenio que iba a llevar a México a la modernidad, con un presidente terriblemente popular,
En el cierre se convierte en un sexenio que la gente sigue identificando como un sexenio de crisis. Como un sexenio que no valió la pena cuando México dio un muy buen paso. Si usted se pone a pensar, Carlos Salinas de Gortari, un hombre joven, llega a la presidencia creo que antes de los 40 años de edad, ¿sí? Gana antes de los 40 y Sí. asume la presidencia días después, bueno, semanas después Es, de cumplir los creo, 40 años. según yo, el presidente más joven que ha tenido México, con historias idealizadas acerca de los choques entre el maestro Silva Herzog y el padre de Salinas, pensando quién podía ser de los hijos el presidente, quién de ellos iba a ser primero. Llega este hombre joven, se rodea de generales jóvenes, hombres fuertes, que son Camacho Solís, que Colosio, Serra Puche, Ernesto Zedillo, Pedro Aspe, grandes figuras, se puede decir eso, lo hablábamos un día acerca de Camacho Solís. Había un mundo político que tenía un gran peso, un gran prestigio, no tan solo en el partido en el poder, en la oposición, en los elementos opositores. Estaba un Muñoz Ledo, estaban una gran cantidad de personas que verdaderamente, Carlos Castillo Peraza, si mal no recuerdo, Carlos era una de las Castillo, gentes Diego notables Fernández, del PAN. Diego Fernández Y Ceballos, ese mundo masculino no tenía la presencia, según yo, de una sola mujer. O sea, era un mundo donde la masculinidad se manejaba. Ese mundo masculino, estos seres triunfantes, en el fin del sexenio, en el último año del sexenio, era un mundo desmoronado, provocado por las ambiciones, totalmente fuera de lugar, cayendo en niveles ridículos y en declaraciones que no demostraban ni la mitad de su capacidad, maestro. ¿Sí? ¿no? Y ¿sabes qué? También, como dices, una serie de traiciones terribles, y esto mismo que platicamos en otra oportunidad, esa idea de fagocitarte el poder, porque también la ruptura que viene posterior, parte si uno platica con Carlos Salinas, dice, bueno, yo entregué el poder después de una crisis terrible, entregué una economía así, prendida con alfileres, pero le quitaron los alfileres y después de que le quitaron los alfileres, lo que ocurre también es este enfrentamiento brutal que recuerda también a muchas otras historias entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, donde el gobierno de Zedillo liquida las posibilidades de recordar ese sexenio de Carlos Salinas de otra forma. Mandándolo casi a la maldición romana de que todos te olviden, de que nadie pronuncie tu nombre, y aquel que pronuncie tu nombre tendrá un problema ético, porque ese sexenio estaba relacionado con lo malévolo, con la traición, con lo oscuro, cuando fue simplemente un sexenio que no cerró. Creo que el no PRI cerró, inventó ese es el gran tema. un gran sistema, crear un rey y luego matarlo al sexto año y poner uno nuevo, ¿sí? Y adorarlo otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron los romanos aprendiendo de los griegos? Exactamente. Los romanos lograron consolidar el imperio antes de que hubiera emperadores, la república, que ya era en los hechos un imperio, quitando la suma del poder público de muchos personajes. Cuando comienza la época de los emperadores, después de Julio César y demás, los romanos comienzan a decaer. El imperio romano comienza a decaer. Tienes cada vez más emperadores más débiles, más autoritarios. Algunos impreparados para muchos gobernar. Impreparados. El último emperador romano se dedicaba al cultivo de las gallinas porque decía que no había remedio. Que no había remedio con el imperio. Y perdieron esa estructura que habían logrado. Yo creo que eso es parte de lo que nos ha ocurrido, ¿no? Tuvimos durante 70 años una estructura autoritaria, todo lo que tú quieras, pero funcionaba, ¿no? Y la gente la recuerda que funcionaba. También esa estructura había que dejarla de lado, había que sobrepasarla, la sobrepasamos y no terminamos de crear una estructura confiable. Fíjese, maestro, parecería como si diéramos por un hecho todos los actos y las acciones que hacemos y se nos olvida. No sé si sea un problema mexicano o es un problema de los políticos, porque esta cuestión de lame duck que ponen los norteamericanos también es indicativo de que ese final no es muy próspero para los presidentes, o sea que entran en una etapa donde ya empieza a ser olvidado, donde tiene que empezar a jugar de otras maneras, y entonces lo que me pregunto es, ¿por qué como mexicanos
no siempre hemos estado preocupados por lograr muy buenos cierres en todos nuestros procesos. Siempre. Es que yo creo que es una forma de ser y de pensar, de autovictimizarse también que tenemos como sociedad, que no tienen otras. A ver, hace un año todo el mundo decía que, siguiendo tu ejemplo, el señor Obama era un pato cojo. Pero el señor Obama, entonces, lo que hace es, para demostrar que no lo es y que todavía tiene agenda, saca un acuerdo con Irán, reanuda relaciones diplomáticas con Cuba, comienza a involucrarse en el tema del Estado Islámico y, bueno, crea una plataforma para ver cómo será recordado. Y lo que le importa es el valor de su legado. Claro, ¿Sí? lo mismo hizo Clinton, lo mismo hacen los presidentes exitosos. Nosotros no estamos haciendo eso, nuestros presidentes no hacen eso. No están terminando, no están logrando el proceso donde el legado quede perfectamente claro y se derrumba en los últimos meses toda una credibilidad, todo el sentido de la fortaleza, y lo importante de un cierre siempre es que en el cierre uno debe guardar elementos contundentes, parecer un gran conocedor y tener la capacidad de poder generar confianza para los cambios que vienen. Y el legado sería en la permanencia en la memoria, en una memoria de carácter positivo. Alejandro Magno, su imperio, realmente era un manejo sombrío de las condiciones humanas. Claro. ¿Sí? Fíjese que le dio, como todo gran líder, le dio por la magia. Ya ve que a los políticos mexicanos, a los presidentes, les da por ir con brujas. Y no sé cuántas cosas, no sé si se acuerda de aquella pachita que aconsejaba a López Portillo, creo, y no sé quién es más. Pues entonces Alejandro Magno ahí va con una bruja a que le enseñara a leer el humo que salía de una fogata. Y entonces le dice a Alejandro, no me digas el destino ya, enséñame a leer. Porque al fin de cuentas ambicioso. Claro. Y entonces la señora le dice, muy bien, empecemos. Vas a hacer esto, y ya que le pone la cara encima del humo, le dice, pero cuidado, no se te ocurra pensar nunca en el ojo derecho de un cocodrilo cuando estés viendo el humo. En ese momento se levanta Alejandro y dice, va a ser imposible, con esto que me dijo, nunca voy a poder ver el humo. ¿Por qué los mexicanos vemos el ojo derecho del cocodrilo en todos lados y no sabemos cerrar, maestro? Bueno, la selección mexicana no hemos perdido en los últimos 10 minutos en los últimos 3 mundiales. ¿Sí? Yo creo que es falta de seguridad. Creo que falta de seguridad en una sociedad en sí misma, falta de seguridad que tenemos como ciudadanos, falta de seguridad en nosotros mismos. Cuando uno ve a políticos mexicanos hablar de lo que ocurrió, no hace 20 años en lo que participaron, hace un año en lo que participaron y denostándolo como si lo hubiera hecho otro. Como si lo hubiera, exactamente. Uno dice, bueno, ¿cómo vamos a terminar bien? Pero bueno, es... Y así como, o sea, tendrán una idea de lo que significa la gloria del cierre, no simplemente la autosatisfacción del inicio. Es una buena pregunta. Habrá que preguntárselo a alguno de nuestros entrevistados. Gracias, Raúl. No, gracias a usted por todos sus comentarios. Gracias. La próxima semana, otra hoguera de las vanidades.